decías, está conectado ya Mauro Bergoglio, que, a ver, contanos cuál es tu parentesco con el Papa, Mauro. Hola, buenas Y noches. gracias ¿Qué por tal? atendernos en esta noche, ¿no? Por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo soy sobrino o era sobrino de él porque él era hermano de mi papá, Ujú, sobrino directo. ujú. Eh, ¿Qué nos podés contar de él o qué nos querés contar de él? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Bueno, siempre destaco de él, ¿no? La humildad que siempre llevó toda su vida y su capacidad de ayudar al prójimo. Siempre tuvo esa característica y nunca la cambió, ni siquiera cuando llegó a ser papa, ¿no? Ujú. Su Mauro, humildad y sí. sí. ¿Tenés previsto viajar? ¿Hablaste con tu familia? ¿Van a viajar a despedirlo? Estoy tratando de gestionar eso. La verdad es que no llego con la plata, es que es complicado. La verdad que sí, me gustaría viajar. Eh, la verdad que no llego con la plata, pero estoy tratando de hacer lo posible para viajar, sí, Mauro, si sí, querés, obviamente tal vez te podamos ayudar si querés dar un alias sí. y que la gente que nos está viendo te ayude. Habla mucho de la familia, ¿no? Bergoglio, Mm. que siendo el Absolutamente. sobrino de sangre directo del Papa te cueste, no sé, pagar el pasaje, obviamente, para ir a las exequias de tu tío, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, yo ahora les voy a pasar el alias. Si pueden ayudar sería maravilloso, sí. Sí. ¿Cómo Sí, recibiste la sí. noticia, Mauro, hoy de la muerte del Papa? Y la verdad que cuando me levanté hoy a la mañana para ir a trabajar, el periodista Néstor Puntiaguta, que él estuvo siguiendo todo su mandato, él fue el que me avisó. Y me Ujú, enteré por él. ujú. ¿Tenías trato con el Papa, con Bergoglio? No sé, vos como le decís tío, ¿cuándo fue Sí, la última vez que hablaste? y hablé con él después que salió de la internación. Después que salió de la internación le escribí para ver cómo estaba. eh, bueno, y me dijo que estaba mucho mejor. Una Mm. vez que logró salir del hospital, se sentía mejor, sí. ¿Y vos lo escuchabas Sí. mejor? En realidad yo, a ver, hablé por mail con él. Ah, sí, se comunicaba por mail. Le mandé un mail porque sabía que estaba un poco exigido en cuanto a poder comunicarse. Sabía que no estaba bien del todo, por eso le escribí un mail, pero sí, me dijo que estaba mejor. ¿Cómo eran esos mails, Mauro? Lo que nos puedas contar. Estamos hablando con el sobrino del Papa Francisco, que tenía una comunicación, como está contando, muy cercana. Sí, yo siempre más que nada le escribía por mail para saber cómo estaba, eh, y él siempre me respondía con manuscrito, ¿no? De forma manuscrita. Eh, y esa era la comunicación que yo tenía con él por mail y muy ocasionalmente por vía telefónica, digamos. Ujú. Mauro, contanos Sí, eso lo hemos escuchado reflejado en algunas otras notas, con su familia era igual. Entonces, él escribía manuscrito y que le sacaba una foto y te la mandaba por mail. ¿Cómo era esa comunicación y ese registro de Francisco o de Bergoglio para con su familia? sí, yo le mandaba el mail y él me respondía con una carta y sí me lo mandaba como PDF. Sí, así siempre fue la comunicación, ¿Y sí. por qué hacía eso? ¿Porque no le gustaba escribir en la computadora? ¿Sabés cuál era la razón? ¿Lo trataron de No, convencer de que usara la computadora directo? hmm, nunca se lo pregunté, a mí me bastaba con recibir el mensaje de él, no tenía ninguna importancia. Era tu tío. Mauro, ¿cómo era? Claro. ¿Qué recuerdos tenés de la época de Bergoglio en Buenos Aires, en Flores, donde él, por supuesto, era conocido, pero bueno, después fue papa y todo se le fue de las manos? Sí, yo siempre fui a verlo, mi papá me llevaba a verlo cuando era chico, a San Miguel, lo íbamos a ir a ver las flores. Al Colegio San Miguel, Eh, ¿no? Donde fue profesor. claro, exactamente, sí, exactamente ahí.
Y siempre que nos encontrábamos, él siempre tenía una broma para hacer, algún chiste, él siempre fue igual. Pues tenía un humor tremendo, sí. ¿Qué cosas le Y siempre divertían? disfrutábamos. Todo, todo. Él hacía chistes con todo. Eh, cualquier cosa que nos hablara, siempre tenía algo para decir gracioso. De lo cotidiano, la familia, todo, todo. Ujú. Eh, Era muy divertido, sí. y después, bueno, arzobispo de Buenos Aires. ¿Vos vivís en Flores? Viví en Floresta muchos años. Bueno, después ya que me casé, me fui a vivir a Ballester, a zona norte. ¿Y cómo fueron todos estos años para vos cuando la gente se iba enterando que eras el sobrino del Papa? Y la verdad es que todo el mundo preguntaba por él, cada vez que alguien veía mi apellido por alguna Claro. circunstancia, primero manifestaba sorpresa, ¿no? Porque no esperaba conocer por ahí al sobrino del Papa, ¿no? O sea, pero después de la sorpresa entendían que era así, incluso muchas veces no creían que ese fuera mi apellido, que fuera el sobrino, pero bueno, después lo terminaban aceptando. ¿Y cuán Eh, presente puede estar alguien que tiene una responsabilidad y un rol global en la dinámica cotidiana de su familia, de sus sobrinos nietos? ¿Cuán presente podía estar o al tanto estaba Bergoglio o Francisco de la dinámica familiar y de las cosas que pasaban cotidianamente en su familia? y cada vez que teníamos oportunidad hablábamos con él, hablábamos cosas de la familia, exclusivamente, no hablamos de otras cosas, para mantenerlo acercado de alguna manera a él, Presente. Cu- sí, con la familia, por supuesto. Mauro, buenas noches. Hay algo que hoy se recordó mucho como algo pendiente y es que él no volvió a la Argentina. ¿Vos hablabas con él de ese tema? Sinceramente, el deseo siempre estuvo de que viniera, pero eso era una decisión de él, ya sea por el motivo que fuere. No, yo jamás le cuestioné nada. Siempre sí tuve el deseo y la esperanza de que viniera. Lamentablemente nunca se dio, Él te decía que quería venir. pero sí, eso sí, Sí. pero bueno, eh, no era nada fácil para él y sí era respetable, ¿no? Ujú, obvio. Yo lo tomé así y siempre lo respeto. Mauro, ¿te acordás dónde estabas cuando te enteraste que fue nombrado Papa? Sí, sí, estaba en mi casa. Yo justamente acababa de volver de España. eh, Estuve un tiempo, unos 2, 3 meses en Barcelona y en Madrid y acababa de volver de Europa en ese momento. ¿Y qué pasó? Y nada, fue una alegría enorme eh, recibir la noticia, ¿no? Como que estaba en mi casa, saber que verlo salir al balcón y decir el famoso con la cera, ¿no? Ah, Fue mira. muy emocionante, fue muy lindo, la verdad que inesperado también, inesperado. Ujú. Fue Eh, una alegría enorme verlo ahí, una emoción inmensa, no solo para mí, sino para todos los argentinos, por supuesto. sí. Y la relación que él tenía con, yo no sé si tu papá falleció o no, eh, sí, ¿cómo era? Sí, sí, él falleció en el año 97, mi papá, Hace mucho. pero siempre tuve una relación fluida con él, se comunicaban todo el tiempo. De hecho, siempre mantuvimos el contacto con él. Sí, sí, siempre estuvimos en contacto, nunca lo cortamos. Ujú. ¿Alguna enseñanza que te haya dejado, que quieras compartir en hoy, un día muy especial? Y vuelvo a agradecerte que nos hayas atendido. Por favor, yo les agradezco. Sí, Sí. básicamente la humildad, ¿no? Que él llevó siempre sobre sí y el ayudar al prójimo. Esas eran sus dos premisas. Mauro, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Pero antes, si querés, pasa tu alias por si la gente te quiere Sí, ayudar por favor, sí. para viajar, porque sabemos que Sí, realmente tenés. sí. Bueno, mi alias es, bueno, soy ajedrecista de toda la vida, así que mi alias es Torres Caballos Peones. De todo junto, es Torres Caballos Peones, todo junto. Sí. Torres, Eh, caballos, les re- peones. Todo eh, en plural, Torres Caballos Peones, sí. ¿sí? Sin Ese puntos es mi entre medio. alias. Nada, todo junto, todo en mayúscula, todo junto. Perfecto. Sí. Gracias, Voy a Mauro. agradecer el aporte que se puede hacer y les estoy muy agradecido. No, te Gracias. agradecemos nosotros a vos. Hablamos con Bergoglio, Mauro Mauro Bergoglio, es Bergoglio. el Muchas sobrino gracias. del Papa Francisco,
que no tiene dinero para viajar a despedir al Papa y acaba de pasar el alias. Ahora vamos a hablar con